Buenos días, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Hemos estado estudiando la parábola del sembrador y también el propósito que Jesús tenía cuando contaba las parábolas. Entonces vamos a leer hoy desde el versículo 26 de Marcos 4 hasta el versículo 32. Hilda, adelante. Amén. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece sin que él lo sepa, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en las espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bien, hasta ahí, paramos ahí. Un pasaje cortito, versículos 26 al 32, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos dos parábolas. Vamos a recordar rápidamente lo que es una parábola. ¿Quién se acuerda qué es una parábola? Bien, una parábola es una historia ilustrativa que sirve a modo de comparación, ¿no? Jesús hacía mucho esto de contar esas historias cortas, interesantes, con elementos de la vida cotidiana, que todos los presentes, los que estaban allí escuchando, pues podían entender muy bien, porque hablaba pues de lo que la gente estaba acostumbrada a ver, a hacer, ¿no? Por ejemplo, pues de la siembra, de la cosecha, de la pesca, de lo que es una casa, diferentes historias así. Y por medio de ese relato, pues Jesús lo que hacía era explicar una verdad más profunda, espiritual, ¿no? Entonces de esa manera acercaba el reino de Dios y la comprensión de cómo funciona el reino de Dios a los oyentes allí presentes. Bien, entonces tenemos aquí estas dos historias. Antes de pasar a comentar estas dos historias, fijaos, vamos a leer el versículo que habíamos leído el día anterior o al otro, un poco más atrás en este mismo capítulo, que es cuando le preguntan a Jesús por el significado de la primera parábola que cuenta, que es la del sembrador, ¿no? Entonces, fijaos el versículo 13. Isla, ¿quieres leerlo? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ajá. Cuando Jesús le preguntan por la parábola del sembrador, Jesús parece que la pone como una base para entender las otras parábolas, ¿no? Le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y si nos fijamos, estas dos que hemos leído, pues están muy relacionadas con la primera. De hecho, la explicación, la interpretación que Jesús va a dar de la parábola del sembrador, pues nos arroja luz para entender estas dos parábolas también. Bien, ¿en qué consiste la primera parábola que hemos leído hoy, que se encuentra en los versículos 26 al 29? Entonces, en esta primera parábola que hemos leído, que se titula, aquí en la Reina Valera del 60, el título es Parábola del crecimiento de la semilla, ¿no? Muchos lo veis ahí el título, ¿no? Pues vemos que está muy relacionada con la primera historia que cuenta Jesús, que es la del sembrador.
porque también aparece un hombre que siembra una semilla y vemos cómo esa semilla va a caer en la tierra y va a crecer. En la parábola del sembrador Jesús nos hablaba de distintos tipos de terreno, ¿no? Algunos que facilitaban, o uno que facilitaba el crecimiento de la semilla y otros que impedían o dificultaban ese crecimiento. Ahora, en la parábola del sembrador, la semilla, ¿qué representaba? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no? Por eso fijaos, esto aquí Jesús ya no lo explica, pero leíamos en ese versículo anterior que Jesús pone esa primera parábola como esa guía para entender las otras, ¿no? Entonces vemos que es la misma línea, ¿no? La misma interpretación. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, esta parábola y la siguiente, versículo 26 y versículo 30, vemos que Jesús empieza hablándonos de qué. Antes de contar la parábola, Jesús, ¿de qué habla? Cuando cuenta esta parábola, ¿qué es lo que va a explicar? Va a explicar cómo funciona el qué. El reino de Dios. El reino de Dios, ¿no? Esto es muy, muy importante porque la predicación de Jesús estaba enfocada en el reino de Dios. Eso también lo comentamos en el capítulo 1, cuando Marcos resume su predicación, lo que Jesús enseñaba, el mensaje que vino a traer. Y vemos que se trata de la palabra del reino de Dios, ¿no? Jesús vino a traer el reino de Dios. Y eso también estaba profetizado. Los profetas de antaño habían anunciado que el Mesías, el rey prometido, traería ese reino. Ahora, cuando hablamos de reino, hablamos de un rey, ¿no? El reino de Dios es el lugar donde gobierna ¿quién? Dios. Dios, ¿no? Claro. Si Dios es el rey, si es el reino de Dios, entonces es porque Dios está gobernando allí. ¿Y por qué Jesús tenía que traer el reino de Dios a la tierra? ¿Qué había pasado aquí en este mundo? El mundo se había pervertido. Uh-huh. Le habían dado la espalda a Dios. Le había dado la espalda a Dios, exactamente. Es un mundo que está en rebelión contra Dios. Si no está sometido a su gobierno, entonces está en rebelión contra Él. Dios es el rey del universo, Él lo creó todo, pero el mundo se rebeló contra Dios. ¿Y cómo es eso posible si Dios es el Todopoderoso? Pues porque Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, ¿no? Dios nos hizo con esa capacidad de escoger. Y triste y lamentablemente, desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, hasta nosotros, porque todos hemos fallado de la misma manera, pues hemos utilizado mal esa libertad que Dios nos dio, porque la hemos utilizado para independizarnos de Dios y escoger ser nosotros nuestro propio rey, dirigir nuestra propia vida a nuestra manera sin contar con Dios. Y cuando hacemos eso, pues lo que sucede es que nos corrompemos. La Biblia lo llama pecado, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que vivimos, un mundo que ha escogido no someterse a Dios. Sí, pues este es el mundo en el que estamos. Y a este lugar hostil hacia Dios, apartado de Él, es que Jesús vino trayendo nuevamente el reino de los cielos, ¿no? Jesús vino para llamar al pecador a entrar al reino de Dios, a vivir otra vez bajo su gobierno. Pero esto Él lo hace por medio de una invitación, no lo hace por la fuerza, ¿no?
vino a dar su vida por nosotros, mostrándonos un amor inmenso para el perdón de nuestros pecados e invitarnos a vivir nuevamente bajo su gobierno. Bien, entonces con las parábolas, también con estas, y la mayoría de la enseñanza de Jesús va en esta dirección, en mostrarnos cómo funciona el reino de Dios. Bien, entonces decíamos que en la primera parábola pues tenemos también una semilla, tenemos un sembrador. ¿Y qué sucede? Vemos que el sembrador echa la semilla. ¿Y qué va a pasar con esa semilla? Que duerme. Le duerme el sembrador, ¿no? Ajá. La semilla brota, La semilla brota y crece. brota y crece. Perdón, no, Ujú. Sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. La semilla crece sin que él sepa cómo. Si en la parábola del sembrador podríamos decir que el enfoque está en el terreno, ¿no? Que el terreno representaba el corazón de los que reciben, los que escuchan la palabra, ¿no? Y según cómo esté el corazón, pues esa palabra va a poder crecer o no. Aquí en esta parábola, ¿dónde diríais que está el enfoque? En la semilla y más concretamente que brota y crece. en el crecimiento, ¿no? En el potencial que tiene esa semilla para crecer. Ahora, decíamos que esa semilla representa la palabra de Dios. Y Jesús está utilizando esta parábola para explicarnos cómo funciona el reino de Dios. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en afirmar que el reino de Dios entra en la vida de una persona por medio de su palabra? Sí. Es decir, cuando alguien escucha y recibe en su corazón la palabra de Dios, entonces en esa vida entra su reino. Cuando alguien recibe y abraza la palabra del reino, la palabra de Cristo, entonces esa persona empieza a vivir bajo el dominio de Dios, bajo su gobierno, ¿no? Entra por medio de su palabra. Y esa palabra que entra en el corazón de esa persona que lo recibe tiene un gran poder, tiene el potencial de crecer dentro de esa persona. Ahora, fijaos que esto es algo que la persona que recibe la palabra no sabe cómo sucede, ¿no? Dice que el sembrador se acuesta, se levanta y la semilla crece sin que él sepa cómo, ¿no? Ahora, el sembrador por excelencia, lo veíamos en la parábola del sembrador, valga la redundancia, es Jesucristo, ¿no? Él es el que vino a traer el reino de Dios por medio de la palabra de Dios. Pero también el sembrador somos ¿quiénes? Nosotros, Los que que conocen de la palabra. transmitimos su palabra. Cuando compartimos la palabra de Dios con alguien, también somos sembradores nosotros. Es decir, ser discípulo de Jesús nos convierte automáticamente también en sembradores. Porque Jesús nos encomendó dar su palabra, ¿no? Compartirla con otros. Entonces, sembramos esa semilla y están aquellos que la van a recibir. Y el reino de Dios va a entrar en sus vidas.
Y esa semilla, esa palabra de Dios sembrada en sus corazones, pues tiene ese potencial de crecer. Ahora, fijaos en el versículo 28 y 29. Vamos a leerlos una vez más. Porque de suyo lleva fruto a la Lee tierra. en voz alta y fuerte. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Uh-huh. Es decir, que cuando la semilla se siembra, al día siguiente no es la cosecha aún, ¿no? No es que ya haya crecido de un día para otro y ya se pueda recoger su fruto. ¿Qué es lo que vemos que pasa con la semilla que se siembra? Desde que se siembra hasta que se pueda meter la hoz, hasta que llegue la siega, ¿qué es lo que hay en medio? Primero empieza la hierba, Uh-huh. la planta. Después empieza el fruto, la Uh-huh. espiga. La espiga aún no es el fruto, pero es lo que lo va Digo, a contener, ¿no? Claro. Y después lleva... Grano lleno en la espiga. Ajá, después grano lleno en la espiga. Es decir, que de la semilla a la planta madura, ¿qué hay de por medio? Hay tiempo. Ajá. Tiempo de crecimiento, un proceso de... ¿Qué quiere decir? Fijaos en una palabra clave que tenemos aquí, que es proceso. No aparece en el texto, pero podemos verlo podemos entenderlo en esto que Jesús explica de cómo se desarrolla la planta, ¿no? Hay un proceso. De la semilla a la palabra clave que sí señalaría, que aparece aquí, es, fijaos, en el versículo 29 dice, y cuando el fruto está maduro, esa palabra. Es decir, desde la semilla que es sembrada hasta que ya ha crecido y el fruto está maduro, hay un proceso, ¿no? Hay tiempo que tiene que pasar, ¿no? Ajá. Pero esa semilla ya tiene ese potencial de llegar a convertirse en esa planta madura que da fruto. Uh-huh. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos explicar o entender la enseñanza que Jesús está queriendo transmitirnos por medio de esta parábola? Ya hemos dicho que Él nos está enseñando que esa palabra del reino es como esa semilla que tiene la capacidad de crecer. Ajá. ¿Y cómo podríamos explicar todo este crecimiento? ¿Cómo podemos incluso aplicarlo a nosotros? ¿Qué significa este proceso de que la palabra de Dios crezca y lleve fruto en nosotros? ¿Qué pensáis? Bien, pues vemos entonces que hay un proceso, que hay tiempo que tiene que pasar para que la semilla llegue a producir esa transformación donde vemos que la planta ya ha crecido y el fruto está maduro y entonces se puede cosechar. Ahora, hay un punto importante aquí cuando hablamos de esa transformación que produce la palabra de Dios en nosotros. Es importante que entendamos que Dios, el propósito que tiene cuando envía su palabra es primeramente para llevarnos a la conversión, ¿no? Para llevarnos a Cristo. Es cuando escuchamos quién es Jesús, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, que dio su vida en la cruz,
para que nuestros pecados quedasen perdonados y que resucitó, cuando entendemos que Él nos está llamando y respondemos. ¿Respondemos cómo? Comprometiéndonos con Él, dispuestos a empezar una nueva vida, ahora como discípulos de Jesús, y creyendo en Él como Hijo de Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, esa conversión es el propósito primero del por qué Dios envía su palabra, ¿no? Su palabra de salvación, el Evangelio. Y lo siguiente que viene o sea, la intención de esa palabra que recibimos es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Esto es muy importante de entenderlo. El cambio que esa palabra del reino debe producir en aquellos que la recibimos es transformarnos a la imagen de Jesús. Fijaos, por ejemplo, si hacemos un salto al libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer los versículos 28 y 29. Romanos, capítulo 8. Romanos es una carta del apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 28 es muy famoso, ¿no? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero fijaos a continuación, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, nos está mostrando que el llamado de Dios tiene un propósito, lo cual es comprensible y lógico, ¿no? Si no, ¿por qué iba a llamar? Pero Dios llama con un propósito. ¿Y cuál es? Pues el versículo 29 nos lo revela. Dice, a los que antes conoció, y está hablando de aquellos a los que llama, ¿no? Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, su Hijo, Cristo, sea el primogénito, es decir, podríamos poner aquí el hermano mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál es ese gran propósito que hay detrás del llamado de Dios? Hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Y esto qué significa? Pues esto nos habla de transformación. Lo que vemos en esa parábola nos habla de un cambio. Es decir, recibimos esa semilla, pero va a producir un cambio en nosotros. ¿De qué manera? Pues va a transformar nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestra forma de ser, de relacionarnos con Dios y con otros, va a cambiarlo todo en nuestro ser. Nuestro corazón, nuestra actitud. Entonces, de esto se trata. Un cambio total en nuestro ser. Ahora, cuando pensamos en Jesús, porque estamos hablando de su imagen, de ser como Él, ¿con qué palabras describiríais a Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Su forma de relacionarse con otros? ¿Cuál es la actitud que vemos en Él cuando leemos el Evangelio, el relato de su vida? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo lo podríamos decir utilizando pocas palabras?
Tiene el corazón lleno de amor. Corazón lleno de amor. Lo derrama a todos los que están en su camino. El amor es sin duda una palabra que describe bien a Jesús, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras? La fidelidad a Dios, su Padre. Fidelidad a Dios su Padre. ¿Tú cuál has dicho? La humildad. La humildad. Humildad, amor, fidelidad. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Misericordia de Dios, porque para que Él quiera que seamos como su Hijo, eso es un grande, o sea, como quienes somos nosotros para que Dios quiera que seamos como su Hijo, el dueño de todo esto. Entonces es una gran misericordia y algo que de verdad no merecemos, me parece, para que Él quiera que seamos a la imagen de su Hijo. Entonces, todas estas palabras y más nos ayudan a tener un cuadro un poco más nítido de quién es Jesús, es decir, estamos hablando de cómo es su carácter y cuál es ese cambio, esa transformación que Dios pretende producir en nosotros. Y por eso nos envía su palabra, ¿no? Es decir, Dios quiere, al decir que nos pretende hacernos conformes a la imagen de su Hijo, pues quiere que nuestro carácter le refleje bien, ¿no? Y que en nosotros se pueda ver su amor, su humildad, su paciencia, su compasión, su pureza, su fidelidad, su dominio propio, ¿no? Su bondad, todo lo que es propio de Él. Entonces esto lo podemos ver representado, volviendo a la parábola, en ese proceso de crecimiento que experimenta la semilla. La palabra que crece en nosotros va a producir esa transformación. Nos va a hacer a la imagen de Jesús. Ese es ese crecimiento que experimentamos por dentro cuando recibimos la palabra de Dios. Otra forma de ver el proceso es que también lo que Dios nos encomienda a hacer, la misión que nos da, pues debe llevar un crecimiento en otros, ¿no? Es decir, si enseñamos la palabra o si estamos sirviendo en la ONG, ayudando a los necesitados, sea lo que sea que estemos haciendo en nuestro servicio a Dios, pues eso también tiene un proceso de transformación que va a producir un cambio, ¿no? Bien, pues esta sería la primera parábola que hemos leído hoy, donde, como decíamos, el foco está puesto en el crecimiento, el potencial que tiene la semilla para crecer. Y la segunda parábola es muy parecida, que es la de la semilla de mostaza, donde el foco estaría puesto ¿dónde? Si la primera nos habla de crecimiento, la segunda nos habla de ¿qué? Fruto. Yo diría de esta segunda parábola que el enfoque está en el tamaño. El tamaño, ¿no? En la primera tenemos el crecimiento y en la segunda crecimiento también, por supuesto, pero fijaos que nos habla de la semilla de mostaza.
El grano de mostaza, ¿quién lo ha visto alguna vez? ¿Quién sabe cómo es esa semilla? Es enana, es muy, muy, muy pequeñita. Y sin embargo, se hace una gran planta. Crece mucho, ¿no? O sea, una semilla muy, muy pequeña crece mucho, mucho, mucho. Entonces, fijaos que aquí lo que podemos entender es que por muy pequeña que sea la palabra de Dios que venga a nuestra vida o que nosotros podamos compartir con otras personas, tiene el potencial de crecer mucho, ¿no? De producir una transformación completa en nuestra vida o en la vida de esa persona que reciba esa palabra, por muy pequeña que sea, ¿no? Yo me acuerdo el caso de un hombre que llegó a ser pastor, que contaba que cuando él se convirtió, pues él tuvo que tomar como una decisión, ¿no? De si realmente iba a dar su vida a Jesús y pues seguirle, ¿no? Como si iba a emprender ese camino o no. Dice que cuando estaba en esa decisión, ¿no? Pues se acordó de algo que había visto hace años, que era un hombre que en un lugar público llevaba un cartel puesto que decía algo así como, no me acuerdo de las palabras exactas, pero lo que transmitía era como que he decidido ser un loco por Jesús, ¿no? Entonces, claro, lo que él estaba haciendo con ese cartel, pues era como una locura, ¿no? Y había gente pues que se burlaría, ¿no? De verlo así en público con algo así, pero esa palabra, algo tan pequeñito, se quedó en la mente de esa persona y en ese momento decisivo se acordó y dijo, mira, yo también voy a tomar esa decisión. Yo también quiero, le ayudó a dar ese paso de convertirse, ¿no? Y sin embargo era algo tan pequeño, ¿no? Como esa semilla de mostaza. Entonces la palabra de Dios, por muy pequeñito que sea, pues ya tiene ese poder de producir transformación. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Pues eso nos puede animar. A veces, no sé si os habéis sentido como, bueno, yo sé muy poco de la Biblia, ¿qué le voy a decir a nadie, ¿no? Quizá, yo que sé, tienes un amigo que te gustaría que conozca a Jesús, o quizá, pues, ves que otros cristianos están evangelizando y te invitan a ir con ellos, ¿no? Y tú dices, bueno, yo sé muy poco de la palabra, ¿qué voy a decir, ¿no? O en la propia ONG donde estamos, ¿no? Pues ves personas que entran y te gustaría hablarles, pero puedes tener ese temor y al final pues no sentirte como que sabes lo suficiente como para acercarte a ellos. Pero ¿de qué manera nos puede animar esta parábola? Pues que por muy poquito que sepamos, si es palabra de Dios, si sale de la boca de Jesús, si podemos decirle a una persona simplemente que Jesús le ama y que Él ha dado su vida por nosotros en la cruz y que Él nos llama a un cambio, a empezar de nuevo, solamente con ese poquito, aunque sea como esa semillita de mostaza tan pequeña, ya tiene el poder de producir transformación en esa persona, ¿no? Entonces, pues eso es un ánimo para nosotros, ¿no? Nos puede impulsar a evangelizar y compartir la palabra de Dios con otros. Bien, pues lo dejamos aquí.